La historia del versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exploramos Génesis, capítulo 1, versículo 1, un versículo que ha moldeado visiones del mundo, inspirado arte y guiado debates científicos. Este breve pero poderoso texto nos invita a considerar el origen del universo y nuestra conexión con lo divino. Acompáñenos en un viaje a través de la historia, la cultura y la ciencia, mientras revelamos la relevancia continua de estas palabras en la comprensión moderna de la fe y la existencia. Capítulo 1. El origen de todo. El versículo inicial de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, presenta una afirmación poderosa sobre el origen del universo, la creación ex nihilo, o creación de la nada. Esta idea, profundamente arraigada en la teología judeocristiana, sugiere que el acto de creación es un evento singular y trascendental, realizado por una entidad suprema. En el corazón de este concepto yace la noción de un principio absoluto, donde todo lo que existe tiene su inicio en la voluntad y palabra de Dios. Filosóficamente, este versículo invita a una reflexión sobre la naturaleza del ser y la existencia. ¿Cómo puede algo venir de la nada? ¿Qué significa que Dios preceda a la creación? A lo largo de la historia, teólogos y filósofos han meditado sobre estas preguntas, ofreciendo diversas interpretaciones que buscan comprender la magnitud de este acto creativo. San Agustín, por ejemplo, veía la creación ex nihilo como una manifestación del poder infinito de Dios, mientras que Tomás de Aquino argumentaba que solo Dios, siendo el Ser Supremo, podía crear sin un material preexistente. Este acto de creación no solo establece el tono para el resto de la narrativa bíblica, sino que también fundamenta una cosmovisión en la que el universo es ordenado, propósito y significado por una inteligencia divina. La creación del mundo es el primer acto de amor y generosidad de Dios, invitándonos a contemplar nuestra propia existencia y propósito dentro de este orden creado. Así, Génesis, capítulo 1, versículo 1, no es meramente una afirmación sobre el inicio temporal del universo, sino una profunda reflexión sobre la relación entre Dios, el mundo y la humanidad. Este versículo nos desafía a considerar el misterio de nuestra existencia y el origen de todo lo que es, invitándonos a un viaje de exploración espiritual y filosófica que trasciende el tiempo y el espacio. Capítulo 2. Dios como creador. Explorar el papel de Dios como creador en el contexto de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos lleva a un viaje a través de las características divinas y su relación con la creación. Este acto de creación no solo revela a Dios como un ser de poder inimaginable, sino también como un arquitecto de infinita sabiduría y bondad. La creación del universo desde la nada ilustra una relación íntima y directa entre el Creador y su obra, donde cada elemento del cosmos es una expresión del deseo divino y una manifestación de su esencia. En las tradiciones teológicas, la naturaleza de Dios como creador se entiende a través de varios atributos clave: omnipotencia, omnisciencia y benevolencia. La omnipotencia se refleja en la capacidad de Dios para crear todo el universo sin esfuerzo alguno. La omnisciencia, por otro lado, sugiere que Dios conocía cada detalle de la creación antes de que existiera, diseñándolo con un propósito y orden precisos. La benevolencia se manifiesta en el acto de creación mismo, considerado un acto de generosidad pura, ofreciendo la existencia a la creación sin necesidad previa ni obligación. Diferentes tradiciones han interpretado la relación de Dios con su creación de varias maneras. En algunas visiones, Dios es un relojero que, después de crear el universo, lo deja funcionar según las leyes naturales establecidas. En otras, se ve a Dios como un ser constantemente involucrado en la creación, sosteniéndola y guiándola hacia su cumplimiento y propósito final. Esta concepción de Dios como creador tiene implicaciones profundas para la forma en que entendemos nuestra propia existencia y el mundo que nos rodea. Nos invita a ver el universo no como una serie de accidentes sin sentido, sino como una creación con propósito, imbuida de significado y valor por su creador.
Asimismo, plantea preguntas sobre nuestra responsabilidad hacia esta creación, cómo interactuamos con ella y cómo vivimos de manera que refleje el orden y la bondad inherentes en el acto creativo de Dios. Capítulo 3. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, mencionados en Génesis, capítulo 1, versículo 1, abarcan la totalidad del cosmos en su forma más elemental y fundamental. Este versículo no solo introduce el escenario de toda la creación, sino que también establece una distinción clara entre dos reinos, el celestial y el terrenal. En el contexto bíblico, los cielos a menudo se refieren no solo al firmamento o al cielo visible, sino también al reino divino o espiritual, el hogar de Dios y los seres celestiales. Por otro lado, la tierra representa el dominio de lo físico, el hogar de la humanidad y el escenario de nuestras vidas cotidianas. La concepción antigua del universo, como se refleja en Génesis, es profundamente simbólica, con los cielos y la tierra, representando todo lo que existe. Esta visión cosmológica no solo incluye el aspecto físico del mundo, sino también su dimensión espiritual, subrayando la creencia en una realidad que es a la vez visible e invisible, material e inmaterial. Comparando esta visión con el entendimiento moderno del cosmos, encontramos diferencias significativas, especialmente con respecto a la escala y complejidad del universo. La ciencia moderna, a través de teorías como la del Big Bang y la expansión del universo, ha ampliado enormemente nuestra comprensión del cosmos, revelando un universo de billones de galaxias, cada una con millones o incluso miles de millones de estrellas y planetas. A pesar de estas diferencias, la noción de los cielos y la tierra sigue teniendo relevancia. En un nivel simbólico, continúa representando la totalidad de la creación y la presencia omnipresente de lo divino en todo el universo. Para muchos, este concepto resuena con la idea de que la ciencia y la fe no son incompatibles, sino que pueden ofrecer perspectivas complementarias sobre la realidad. Así, los cielos y la tierra se convierten en un puente entre el pasado y el presente, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y nuestra relación con lo divino. Nos anima a explorar no solo el vasto cosmos exterior, sino también el universo interior de la espiritualidad y la fe, buscando un equilibrio entre nuestro entendimiento científico y nuestras creencias religiosas. Capítulo 4. La palabra y el poder de la creación. En el relato bíblico de la creación, la palabra de Dios se presenta como el instrumento a través del cual se trae a la existencia todo el universo. Dijo Dios, sí la luz, y fue la luz. Este acto de hablar y crear subraya el poder inmenso de la palabra divina, capaz de transformar la nada en ser, de ordenar el caos en cosmos. La tradición judeocristiana, así como otras tradiciones religiosas y filosóficas, ha contemplado profundamente el significado y la potencia de la palabra como vehículo de creación y revelación. El concepto de la palabra creadora implica que el universo no es un accidente sin sentido, sino el producto de una intención deliberada. La palabra de Dios encarna esta intención, sirviendo como puente entre el pensamiento divino y la manifestación física de ese pensamiento. En este sentido, la creación es un acto de comunicación. A través de su palabra, Dios se revela a sí mismo y a su voluntad para el universo. Esta idea también resalta la importancia del lenguaje y la comunicación en la experiencia humana. Si el universo fue creado a través de la palabra, entonces el lenguaje tiene un poder inherente no solo para describir la realidad, sino para darle forma. Las tradiciones místicas y esotéricas, por ejemplo, a menudo enfatizan el poder de las palabras para influir en el mundo físico y espiritual, sugiriendo que el habla humana, como reflejo de la palabra divina, tiene capacidades creativas y transformadoras. Además, el concepto de la palabra creadora invita a reflexionar sobre la responsabilidad que acompaña al uso del lenguaje. Así como la palabra de Dios crea y ordena, las palabras humanas tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. En este contexto, el acto de hablar se convierte en una responsabilidad ética, un medio a través del cual podemos reflejar la bondad, la verdad y la belleza de la creación divina en nuestras interacciones diarias.
Por lo tanto, la palabra y el poder de la creación nos recuerdan el vínculo sagrado entre el Creador, la creación y la criatura. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias palabras y acciones pueden reflejar el orden, la intención y el amor inherentes en el acto creativo de Dios, promoviendo un mundo más armónico y compasivo. Capítulo 5. Interpretaciones y controversias. Génesis, capítulo 1, versículo 1, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Este versículo, a primera vista simple, encierra profundidades de significado que han capturado la imaginación de teólogos, filósofos, científicos y laicos por igual. La diversidad de lecturas, desde interpretaciones literales hasta figurativas, refleja la riqueza y complejidad del texto bíblico, así como las variadas perspectivas desde las cuales se ha acercado a él. La lectura literal, defendida por algunas tradiciones cristianas, sostiene que Génesis, capítulo 1, versículo 1, describe un evento histórico preciso, la creación del universo por Dios en un momento específico. Esta interpretación ha generado debates, especialmente en relación con las teorías científicas sobre el origen del universo, como la del Big Bang, que presentan una cronología y un proceso de creación distintos a los descritos en un sentido estrictamente literal del texto bíblico. Por otro lado, las interpretaciones figurativas ven en Génesis, capítulo 1, versículo 1, una verdad metafórica o simbólica sobre el origen y el propósito del universo. Estas lecturas sugieren que el versículo no pretende ser un relato científico de la creación, sino una afirmación teológica sobre la autoridad y la soberanía de Dios sobre todo lo existente. Desde esta perspectiva, el texto invita a una reflexión sobre el significado más que sobre los detalles empíricos del proceso creativo. Los debates sobre Génesis, capítulo 1, versículo 1, también han tocado cuestiones filosóficas fundamentales, como la naturaleza del tiempo, el espacio y la existencia. ¿Cómo puede entenderse el principio en un contexto donde el tiempo mismo es parte de la creación? ¿Qué implica la creación de la nada? Estas discusiones reflejan no solo la curiosidad humana por entender el origen del universo, sino también la búsqueda de un significado más profundo en nuestra existencia. Las diversas interpretaciones de Génesis, capítulo 1, versículo 1, demuestran cómo un breve versículo puede servir como punto de partida para indagar en algunas de las preguntas más profundas y persistentes de la humanidad. Capítulo 6. Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el arte y la cultura. La resonancia de Génesis, capítulo 1, versículo 1, a través de las épocas ha trascendido los textos sagrados para impregnar el arte, la literatura y la música, convirtiéndose en una fuente de inspiración inagotable para artistas y pensadores. Este versículo ha sido interpretado, representado y reimaginado en innumerables formas, cada una reflejando las preocupaciones, las esperanzas y las inquietudes de su tiempo. En la pintura, por ejemplo, la creación del mundo ha sido un tema recurrente, capturado en lienzos que van desde los detallados frescos de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, hasta las abstractas interpretaciones modernas que buscan capturar la esencia del acto creativo divino. Estas obras no solo ilustran el evento de la creación, sino que también exploran temas de luz y oscuridad, orden y caos, reflejando la complejidad y la majestuosidad del acto de crear. La literatura, por su parte, ha encontrado en Génesis, capítulo 1, versículo 1, un punto de partida para reflexionar sobre el origen del universo, el significado de la existencia y la relación entre el creador y la creación. Desde la poesía épica hasta la narrativa contemporánea, escritores han tejido este versículo en historias que indagan en la naturaleza de la divinidad, la ética de la creación y el papel del ser humano dentro del orden cósmico. En la música, la creación ha sido evocada en composiciones que van desde complejas obras corales y sinfónicas hasta expresiones más íntimas en canciones y piezas instrumentales. Estas composiciones buscan capturar la grandiosidad y el misterio del inicio de todo, a menudo recurriendo a la textura sonora para evocar la profundidad emocional y espiritual del acto creativo.
El impacto de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en la cultura refleja la búsqueda humana por entender y expresar el misterio de nuestros orígenes y nuestra relación con lo divino. Al inspirar arte y pensamiento, este versículo nos recuerda la capacidad de la creación para mover el espíritu humano, invitándonos a contemplar nuestra propia creatividad y la belleza del mundo que nos rodea. Capítulo 7. La creación y la ciencia. La relación entre el relato bíblico de la creación en Génesis, capítulo 1, versículo 1, y los descubrimientos científicos sobre el origen del universo es un tema de fascinación y debate. Este capítulo examina cómo la narrativa de la creación y los hallazgos científicos, particularmente la teoría del Big Bang y las leyes de la física, pueden interactuar y enriquecerse mutuamente. La teoría del Big Bang, que describe el origen del universo como una expansión masiva desde un estado extremadamente caliente y denso, presenta sorprendentes paralelismos con la noción bíblica de un comienzo absoluto. Aunque los detalles y el lenguaje de la descripción científica difieren significativamente de los del relato bíblico, ambos concuerdan en el concepto fundamental de un inicio del tiempo y el espacio. Más allá de las similitudes superficiales, la interacción entre ciencia y fe puede verse como una invitación a explorar las dimensiones más profundas de la realidad. La ciencia busca entender el cómo del universo, sus leyes, su evolución y su estructura. La fe, por otro lado, busca responder al por qué, el propósito, el significado y la causa última detrás de la existencia. Este diálogo entre ciencia y religión no está exento de tensiones, especialmente cuando se interpretan los textos sagrados de manera literal en contraposición a los hallazgos científicos. Sin embargo, muchos ven en esta relación una oportunidad para una comprensión más rica y matizada del mundo. Al reconocer tanto la validez de la investigación científica como la importancia de las preguntas existenciales y espirituales, podemos acercarnos a una visión más integral de la realidad. Capítulo 8. Ecología y Stewardship. Génesis, capítulo 1, versículo 1, al declarar la creación de los cielos y la tierra, por parte de Dios, establece un fundamento para la comprensión de la relación humana con el medio ambiente desde una perspectiva teológica. Este versículo, y el relato de la creación en su conjunto, ha sido interpretado por algunos como un llamado al stewardship o administración responsable del planeta, viendo en la creación una confianza divina otorgada a la humanidad para su cuidado y preservación. La noción de stewardship implica una responsabilidad ética hacia el medio ambiente, reconociendo que el mundo natural es una creación sagrada que debe ser protegida y valorada. Desde esta perspectiva, la degradación ambiental y la explotación insostenible de los recursos naturales se ven no solo como problemas ecológicos, sino también como fallas morales y espirituales. Este enfoque teológico hacia la ecología enfatiza la interconexión de toda la creación y la dependencia mutua de sus componentes. Reconoce que los seres humanos son parte del tejido de la vida y que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al de los ecosistemas que nos rodean. En consecuencia, el cuidado del medio ambiente se convierte en un acto de fe y de obediencia a la voluntad divina, un reflejo de nuestro respeto y amor por el Creador. En los últimos años, esta visión ha inspirado movimientos ecoteológicos que buscan integrar la espiritualidad y la ética religiosa con la acción ambiental. Estas iniciativas destacan el papel de las comunidades de fe en la promoción de prácticas sostenibles y en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El llamado a la administración responsable del planeta, basado en la comprensión de la creación como un regalo divino, nos invita a reconsiderar nuestras acciones y su impacto en el mundo natural. Nos desafía a vivir de manera que honremos la integridad de la creación, buscando el bienestar no solo de la humanidad sino de toda la vida en la Tierra. Capítulo 9. Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el mundo moderno. En un mundo caracterizado por el avance tecnológico, la globalización y el pluralismo cultural y religioso, Génesis, capítulo 1, versículo 1, sigue teniendo una relevancia profunda.
Este versículo, que marca el comienzo de la narrativa bíblica, continúa influyendo en el diálogo interreligioso, la ética y los debates contemporáneos sobre el origen y el propósito de la vida. La universalidad del tema de la creación permite que Génesis, capítulo 1, versículo 1, sirva como punto de encuentro para personas de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. En el diálogo interreligioso, este versículo ofrece una base común para explorar las diferentes comprensiones del cosmos y de lo divino, promoviendo el respeto y la comprensión mutua. En el ámbito de la ética, la idea de la creación como un acto deliberado de Dios invita a reflexionar sobre el valor intrínseco de la vida y el universo. Esto tiene implicaciones significativas para cómo abordamos cuestiones como la justicia social, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, alentando una ética de responsabilidad y cuidado hacia los demás y hacia el mundo en que vivimos. Los debates sobre el origen y el propósito de la vida también se ven enriquecidos por Génesis 1 en 1. En una era de descubrimientos científicos sin precedentes, este versículo nos recuerda las preguntas fundamentales sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, ofreciendo una perspectiva que complementa el conocimiento científico con consideraciones espirituales y morales. A pesar de los desafíos que presenta la modernidad, Génesis, capítulo 1, versículo 1, mantiene su capacidad para inspirar, consolar y desafiar. Nos invita a contemplar la magnitud y el misterio de la creación, a buscar un sentido más profundo en nuestra existencia y a vivir de manera que refleje la dignidad y el propósito inherentes al acto creativo de Dios. Capítulo 10. Más allá del principio. Mirar hacia el futuro. Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos invita a considerar cómo las nuevas interpretaciones y entendimientos podrían continuar moldeando nuestra percepción de la creación y nuestra relación con lo divino. En un mundo en constante cambio, este versículo sigue siendo un faro de luz, guiándonos a través de las aguas a menudo turbulentas de la existencia humana. La continua exploración de la ciencia, la filosofía y la teología promete revelar nuevas dimensiones de la realidad, desafiándonos a expandir nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. A medida que avanzamos, Génesis, capítulo 1, versículo 1, puede servir como un recordatorio de la maravilla y el asombro que debe acompañar nuestra búsqueda del conocimiento, manteniendo viva la curiosidad y la humildad en nuestro corazón. En este viaje, la sabiduría contenida en este antiguo versículo puede inspirarnos a abordar los desafíos contemporáneos con esperanza y creatividad, buscando soluciones que armonicen con los principios de cuidado, responsabilidad y respeto por la creación. La reflexión sobre nuestra responsabilidad como guardianes del planeta y como participantes en una comunidad más amplia de vida es esencial para forjar un futuro sostenible y justo. Por lo tanto, Génesis, capítulo 1, versículo 1, no solo marca el comienzo de la narrativa bíblica, sino que también señala hacia un horizonte de posibilidades infinitas. En sus palabras se encuentra una invitación perpetua a explorar, a maravillarnos y a participar conscientemente en el acto continuo de creación que define nuestra existencia. A medida que miramos hacia el futuro, podemos encontrar en este versículo una fuente de inspiración y orientación, un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, hay un principio fundamental de esperanza y propósito que guía nuestro camino.